Ya tienen sus Biblias abiertas, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Y como les mencioné al comenzar el servicio, vamos a dar comienzo a una serie de 5 mensajes basados en el Evangelio de Juan, titulada Discípulos verdaderos y falsos. Y específicamente este pasaje, capítulo 6, del texto 1 al texto número 15, es conocido como la alimentación de los 5,000. La historia relatada en este capítulo número 6 es la cuarta señal registrada en el Evangelio de Juan, es decir, el cuarto milagro. Ustedes recuerdan que estudiamos en el capítulo número 2, donde el Señor convierte el agua en vino, fue la primera señal, y dice el apóstol Juan en el texto 11, dice, y este principio de señales hizo el Señor. Después nosotros seguimos viendo que el Señor sana a un paralítico que tenía 38 años enfermo y estaba junto al estanque de Betesda, y el Señor le da la orden y le dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y él dice, sí, Señor, pero antes de que yo pueda aventarme al estanque cuando el agua se mueve, otro me gana y no hay quien me ayude, no hay quien me meta. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Después de ese milagro encontramos nosotros, antes de ese milagro, me adelanté a uno, encontramos la sanidad de un hijo de uno de los principales de la corte. Después es el milagro del paralítico y ahora llegamos al cuarto milagro que tiene que ver con la alimentación de estos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que podríamos decir, yo creo que eran más de 15,000 personas. Posiblemente eran más, no lo sé, pero la Escritura nomás nos dice de 5,000. También debemos de conocer que este milagro, hermanos, número 4, aquí en el Evangelio de Juan, es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. En Mateo lo encontramos en el capítulo 14, texto 23 al 21. En Marcos, en el capítulo 6, textos 30 al 44. Y en Lucas, en el capítulo 9, versículos 10 al 17, y obviamente aquí en Juan, en el capítulo 6, texto 1 al texto número 15. Este milagro del Señor Jesús muestra, a diferencia de los otros milagros, su poder creativo. Ustedes saben que en el primer milagro habla también del poder para crear, transformar, convertir el agua en vino. En el segundo milagro, la sanidad de un hombre joven, de un muchacho, y en el tercer milagro, la sanidad de un paralítico. Pero en este milagro se ve el poder creativo del Señor Jesucristo, el poder que tiene para crear, y demuestra de esta manera su deidad, y muestra que Él es el creador y el sustentador del universo, como lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, si quieren ir conmigo allá, hermanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, en los textos número 16 al texto número 17. Se podría leer desde el 15, pero quiero leer textos 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y luego fíjese lo que dice al final, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir que en esta mañana usted y yo nos podemos mover porque el Señor Jesucristo está haciendo que podamos subsistir. Entonces, volviendo al capítulo 6, este milagro muestra su poder creativo, creador, y su poder para sustentar las cosas. Al mismo tiempo, este milagro prepara a su audiencia que lo estaba siguiendo, que después se encontró en Capernaum con ellos, los prepara para el discurso llamado el pan de vida, que se encuentra de los versículos número 22 al número 40. Es importante también notar que Juan usa la palabra señales para mostrar el poder del Señor Jesús y de esta manera demostrar que Él es el Mesías. Ya lo hemos visto, pero quisiera llamar su atención de ustedes otra vez al capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Si van conmigo al capítulo 20, en el texto número 30
y el 31. Juan habla del propósito de las señales o los milagros. Si ven ahí en el texto número 30, él no utiliza la palabra milagros, él utiliza la palabra señales. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego en el texto 31 nos dice cómo debemos de ver cada una de las señales escritas en este libro. Este texto es base para poder interpretar cada una de las señales. Nos dice que cada señal, dice, pero estas se han escrito, y luego aquí dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Número 1, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ya hablamos un poco acerca de la palabra Mesías en hebreo y la palabra Cristo en griego, que es la palabra Salvador, el liberador, el libertador. Entonces dice, y el Hijo de Dios, y para que creyendo, como resultado de creer estas dos cosas, tengáis vida en su nombre. Entonces, al ver el capítulo número 6, este milagro de la alimentación de los 5,000, nosotros no debemos de malinterpretar este pasaje creyendo, como dice el texto número 6, y esto lo hizo para probar a sus discípulos. No debemos de creer que el punto principal en la enseñanza era probar la fe de los discípulos, como algunos lo dicen. Dicen, el Señor quiere que nosotros tengamos fe, una fe que pueda producir milagros. No es cierto eso. Eso no dice el texto. Y ahorita lo vamos a estudiar con más detenimiento. Entonces, el propósito es que aquellos que fueran alimentados no dijeran, qué pan tan sabroso y qué pescado tan rico que nunca hemos probado y cómo quedamos bien llenos, como consecuencia no hay que despegárnosle. No, el propósito de este milagro es ver su poder creador y que eso los llevara al principio, al libro de Génesis. Y reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y que reconocieran que Él es el Mesías, que Él era su creador y que solamente Él los podía sustentar y satisfacer la necesidad espiritual de la vida eterna. Entonces, ese es el enfoque del texto, del pasaje, y tenemos que tener cuidado de no perder de vista eso. Si vuelven al capítulo 6 conmigo, hermanos, van a ver que la palabra señales se repite en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en el texto, en el versículo número 2, encontramos que dice que lo seguían por las señales. Versículo número 2. Versículo número 14. Dice que creían que Él era el profeta por las señales. Versículo número 26. Dice que Jesús decía que lo buscaban no por las señales, sino porque se habían llenado el estómago. Versículo número 30. Los discípulos incrédulos le demandaban una señal. Ya habían visto la alimentación milagrosa de todo este grupo de personas y cuando el Señor les echa en cara, les dice, me buscan porque se satisfacieron sus estómagos, trabajen por la comida que permanece, la que no perece. Y luego le dicen, ¿y qué señal nos muestras tú para que creamos en ti? Imagínense qué incredulidad, qué sarcasmo. Y nosotros nos reímos, pero le tengo malas noticias. Usted y yo somos iguales que ellos. Somos iguales. Y ese es el punto de nosotros mismos confrontarnos con la Escritura, porque la Escritura nos confronta. Y eso es lo que debemos de ver en este pasaje. Entonces, esto es lo que Juan ha venido haciendo en su evangelio, de hablar de señales para mostrar que el Señor Jesús es el Mesías. Para los que les gusta hacer notas, si quieren tomar nota de esto, o después quieren escucharlo en el audio, quiero hacer referencia de las veces que se encuentra la palabra señales. Capítulo 2 se encuentra en el texto 11, 18, 23. Capítulo 3 se encuentra en el texto número 2. Capítulo 4 se encuentra en los textos 48 y 54. Capítulo 6 en los textos 2, 14, 26, 27 y 30. Y en el capítulo 7 en el texto 31, capítulo 9 en el 16, capítulo 10 en el 41, capítulo 11 en el 47,
capítulo 12 en el 18, y texto 37, y capítulo 20 en el texto número 25 y 30. Entonces, Juan tiene el propósito de escribir un evangelio que habla de las señales del Señor Jesús, con el propósito de que esas señales apunten al Señor Jesús. Ahora, vamos a hacernos una pregunta hasta este punto. ¿Cuál es el significado de la palabra señal y qué es lo que Juan quiere comunicar al usar esta palabra? ¿Qué es lo que él tiene en su mente? ¿Cómo nosotros debemos de leer y no decir, yo pienso que él quiere decir esto, sino decir, no, Juan está diciendo esto, por entender lo que significa la palabra señal? Voy a leer la palabra y la voy a mencionar en griego, aunque el profesor en el seminario nos dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, y ustedes no han estudiado griego, ustedes no saben griego, ustedes no hablan de griego. Pero yo no estoy de acuerdo con mi profesor hasta cierto punto. Estoy de acuerdo en que no debemos de alardear y decir yo sé griego, pero sí puedo decir, hay muchos libros de consulta que hombres que dedicaron su vida escribieron, y ellos lo escribieron para que nosotros, los que somos ignorantes en el griego, nos sirvamos de sus estudios. Entonces, quiero que me entiendan que no voy a mencionar la palabra señal en griego para decirles que yo sí sé y que ustedes no saben. Voy a decírselos para que podamos entender juntos, para que ustedes entiendan como yo entendí. Y yo lo leí de uno que sí sabe. Entonces, aclarando eso un poco, la palabra señal es la palabra semeión y significa esto: es una marca distintiva que comunica, indica y significa. Voy a repetirlo. Es una marca distintiva que comunica, indica y significa. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Es decir, que las señales que el Señor Jesús hizo tenían el propósito de comunicar quién es Él, de indicar quién es Él y de señalar que Él es el Mesías. Ese era el único propósito de las señales. Todo aquel que veía las señales, el propósito no era que la gente dijera, qué pan tan sabroso, está mejor que el que hace Pedro allá en el pueblo. Ese no era el propósito. El propósito no era, sigamos a este que nos llena el estómago y que nos sana las enfermedades. Tener un welfare gratuito atrás de él. Ya encontramos a este, ahora sigámoslo. Ese no era el propósito. El propósito era señalar que Él es el creador y el sustentador de los cielos y de la tierra, que Él es el Mesías, el Salvador, el que te puede salvar a ti y que me puede salvar a mí. Entonces, la naturaleza de la señal. Vamos a ver el pasaje ahora, hermanos. ¿Por qué hizo esta señal? Eso nos debemos de preguntar, ¿por qué? El Señor no andaba caminando. Hay un dicho en el mundo que dicen, Dios no está para andar haciendo justos ni para para andar haciendo gustos ni para enderezar jorobados. Ese dicho popular tiene la idea de que Dios no anda ahí para hacer caprichos a las personas. Dios todo lo que hace, lo hace con propósito, con sus planes, con el propósito de ser exaltado, glorificado. No sanó por sanar, sanó para que la gente lo conociera como el Mesías. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Entonces, hay tres cosas que yo observo en este pasaje. Número 1, comenzando a leer en los versículos 1 al texto número 6, lo que puedo observar es que Juan quiere que nosotros entendamos que lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es más que una señal. No es hacer la señal por el propósito de hacerla. Es una señal que tiene el propósito de mostrar lo que hay en nuestros corazones. Esa es la primera cosa que yo veo en este texto y déjeme decirle por qué lo veo así. Leamos ahora el texto número 1 al texto número 6 y vamos a observar. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí no está hablando de dos lagos, está hablando de un solo lago. El mar de Galilea era conocido también como el mar de Tiberias. Y le seguía una gran multitud. Ahora, vea lo que dice ahí,
¿por qué le seguían? ¿Por qué dice que lo seguían el texto, hermanos? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, antes de poder ver lo que dice el texto número 6, que es donde quiero enfocar mi primer punto, necesitamos de visualizar por un momento. Visualice por un momento al Señor Jesús con sus discípulos y aproximadamente 15,000 personas. 15,000 personas son muchas personas. Y más si usted no está en un lugar en lo alto donde pueda ver a todas las personas así y pueda tener un contacto visual con ellos. Posiblemente estaba él en medio de ellos, había demasiada gente alrededor y había mucha gente ahí. Pero fíjese esto, hermanos, cualquiera de nosotros puede decir, wow, esto anda bien, este negocio está prosperando, 15,000 siguiendo al Señor. Imagínese en este primer año de ministerio, ¿qué será en los próximos 2 años de ministerio? Va a terminar el Señor Jesús con miles y miles y cientos de miles de seguidores. Pero el problema es que usted y yo, eso es lo que vemos con nuestros ojos. Pero el Señor Jesús conoce lo que hay en el corazón. ¿Qué dice la Escritura? Que lo seguían por las señales, por el beneficio de las señales. Hay un dicho que dice, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Ya ando con demasiados dichos, ¿verdad? Hay un pastor que dice, el proverbio número 5425. Proverbios populares. Pero claro, ellos estaban ahí porque les daban de comer. Los sanaban. Imagínese a su esposa y a sus hijitos sanos y con el estómago lleno. ¿No hay mejor escenario que ese? No hay mejor escenario que ese. Entonces, aquí dice el texto que los seguían. ¿Por qué? Porque veían las señales que el Señor Jesús hacía en los enfermos. Seguimos leyendo, texto número 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Quiere decir que si uno ve la geografía, está el mar de Galilea, de Tiberias, y hacia el norte está Capernaum, y hacia el sureste está la ciudad de Galilea. Cuando uno ve la geografía, ve uno un pequeño monte y un bosque grande. Entonces se sube el Señor posiblemente para estar acá y ver la multitud, y mire lo que ocurre. ¿Con quién se subió, hermanos? Con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso nos indica que había muchos peregrinos, que mucha gente había venido de fuera a adorar a esta región, a Jerusalén. Entonces habían venido porque estaba cerca y posiblemente iban a viajar todos a Jerusalén. Texto 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, se menciona otra vez, no solo mucha gente, sino una gran multitud, como dice el texto número 2, lo vuelve a repetir el texto número 5, y la pregunta es, ¿por qué se repite 2 veces y se hace énfasis en una gran multitud? Usted y yo, como alguna vez les he dicho, podemos hablar y no todo lo que nosotros decimos es importante, hermanos. Si usted tiene una conversación con una persona 2 horas, créame lo que no todo lo que habló es importante. No tiene que recordar palabra por palabra. Pero si está leyendo la Escritura, palabra por palabra es importante. Entonces leemos y dice que había ahí una gran multitud, le seguía una gran multitud, texto 2, y en el texto número 5, había venido a él una gran multitud. Y aquí viene el primer punto. ¿Qué quería hacer el Señor Jesús? ¿Cuál era su primer propósito con este milagro? Dice el texto, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuántos panes se necesitan para 15,000 personas si les da 2 panes? 30,000. ¿Cómo cuánto cuestan 30,000 panes, hermanas, hermanos, que saben hacer cuentas? Póngalo a $1 el pan. $30,000. Ese ministerio no funciona, ocupa mucho dinero. Para una comida, para una sola comida. Si tiene 30,000, si ocupara $30,000 para darle de comer y luego nada más para que se alimenten, eso no está fácil. Entonces dice el texto número 6, no dice que el Señor quería comprar la comida. Dice que la señal la hizo con este propósito. Primero, pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. Primer pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. La primera interpretación que yo he escuchado acerca de ese texto es que el Señor Jesús quería saber si ellos tenían fe suficiente para poder producir pan para ellos. Y eso no es cierto porque el texto no nos lo dice. El Señor quería probarlos a ellos y la pregunta es, ¿qué quería probar de ellos? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. No es saber que los quería probar. La pregunta es saber qué quería probar de ellos. Y la respuesta, si uno sigue leyendo, uno la puede encontrar en el texto 25, no que se refiere a los discípulos, pero sí que se refiere a aquellos que lo seguían. Miren lo que dice el texto número 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Texto 26. Respondió Jesús y les dijo, ¿por qué me buscan? Él les dijo, la razón por la que ustedes me buscan no es porque quieren saber por qué ando aquí o por qué ando allá, o qué es lo que ando haciendo. Dice el texto, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. Entonces, primera pregunta, al Señor, el propósito principal del Señor es que la gente lo siga para que satisfaga sus necesidades, y la respuesta es no. El Señor quiere que las personas tengan vida eterna. Entonces, los discípulos ya tenían tiempo siguiéndolo. Y él, se recuerdan, hermanos, que los llama, algunos vienen a él, otros los traen y se los presentan al Señor Jesús, y luego el Señor los invita a la boda, y luego los lleva a Jerusalén, a la fiesta, y luego los trae para todos lados con él. El punto es que él quiere probar qué había en el corazón de ellos, por qué lo seguían, qué creían ellos de él. Ahora, otra evidencia de esto se encuentra en el texto número 60. Fíjese lo que dice el texto número 60 y el texto número 66. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, al oír las palabras, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Texto 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Texto 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego después en el texto 65 dice, y dijo, 64, porque hay algunos de vosotros que no creen, lo seguían pero no creían. Y la razón por la que el Señor está viendo esta razón por la cual los discípulos seguían, Él quería probar el corazón. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Conocía el Señor el corazón de sus discípulos? Sí. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué los probaba si ya sabía? No los probaba por el beneficio del Señor, de Él mismo, porque Él sabía todas las cosas. Él quería que ellos se autoexaminaran. ¿Por qué motivos lo seguían? Y de igual manera nosotros, hermanos, en esta mañana debemos de autoexaminarnos por qué seguimos al Señor Jesús. ¿Por qué estás tú en esta mañana sentado acá? ¿Por qué? Solo tú lo sabes. Solo tú te tienes que responder. Y la pregunta es, ¿estás por el Señor o estás por otro motivo? Si estás por otra razón, no está bien. Tienes que estar por el Señor. Tienes que estar por el Señor Jesús. Voy a decir algo que no lo debería decir, pero lo tengo que decir. Si a lo mejor no es así, estoy fantaseando en mi mente, ¿verdad? Si tú estás por escucharme a mí porque te gusta cómo predico, estás mal. Estás mal. Vete. Porque me estás viendo a mí, estás echando a perder tu vida. Obviamente no es esa la razón, ¿verdad? Porque la multitud que está acá no lo dice así, ¿verdad? Si fueran miles, tal vez podría decirlo. Pero mi punto es ese. No lo digo por causa del argumento. ¿Sí me entienden, verdad, hermanos? Por el argumento, nada más. El punto es, ¿por qué estás acá? ¿Porque yo te caigo bien y porque otro pastor te cae mal? Hiciste mal. Regrésate a donde viniste y arréglate con tu pastor. ¿Sí me entienden, hermanos?
No hay ningún propósito ni ningún deseo de ofender a nadie de ustedes. El punto es autoexaminarnos. ¿Por qué estamos acá? Y eso es lo que el Señor Jesús quería hacer en el versículo número 6. Dice, porque esto decía para probarle a uno. ¿A quién? A Felipe. Porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, vemos en el texto número 2, ya observamos que su fama había sido difundida y la gente lo seguía. Hay muchas referencias bíblicas. Por ejemplo, Mateo capítulo número 4, texto número 24 y texto número 25. Desde el principio la gente empezaba a seguirlo. Texto 24 dice, deja ahí Mateo capítulo 4, estoy leyendo el texto número capítulo 5. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ahora, ¿qué ocurrió como resultado de esto? Texto 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y hay muchas referencias en cuanto a esto. En Mateo 8:1 dice que le seguía mucha gente. En Mateo 12:15 dice que mucha gente le seguía porque sanaba a todos. En Mateo 13:2 dice que mucha gente le seguía a todas partes. Y en Mateo 14:14 dice, una gran multitud le seguía y tuvo compasión de ellos y los sanaba. Su fama se difundió y por eso lo seguían. Pero el Señor quería probar el corazón tanto de sus discípulos, como el de los que lo seguían. En el versículo número 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, primera pregunta, ¿por qué quería probar Jesús a sus discípulos? ¿Por qué? Ya lo hablamos, el primer punto es porque él quiere que conocieran su corazón. En primer lugar, porque Dios nos prueba para saber qué hay en nuestro corazón. No que Él no sepa, sino que Él quiere que usted y yo, pues como dicen en inglés, hermanos, reality check, ¿verdad? Un momento de ser realista y revisar realmente qué hay en el corazón. Y esta mañana tiene ese propósito. Esta mañana tiene el propósito de escudriñar tu corazón oscuro y que la luz del Evangelio aluce allá adentro, donde tú no quieres que alumbre, donde yo no quiero que alumbre. No es suficiente venir. No es suficiente participar de las mociones del servicio. Lo que importa es saber por qué hacemos estas cosas. Vamos a leer algunas referencias bíblicas. Deuteronomio 8, texto 2 y 16. Estos textos nos hablan exactamente o precisamente de este punto. El libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8, leen ustedes conmigo, hermanos, Deuteronomio 8, y leemos en el texto número 2 y el 16, y dice lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego nos dice por qué Dios los llevó por el desierto. El aspecto humano es que el pueblo de Israel fue rebelde y erró sin fe durante 40 años. Pero el aspecto divino nos dice por qué el Señor permitió e hizo eso. Fíjese lo que dice en el texto 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué hizo el Señor? Probó el corazón de estos israelitas por 40 años. Lo probó. Él quería saber que ellos se dieran cuenta qué había en el corazón de ellos. Y ellos mismos se dieran cuenta si en verdad iban a obedecer al Señor. Y bueno, ustedes conocen la historia. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios,
de los más de ellos no se agradó el Señor y quedaron prostrados en el desierto. Probó sus corazones. Ellos se dieron cuenta y como consecuencia perecieron en el desierto. Texto 16, ahí mismo, hermanos. Vamos a leer ahora lo que dice el texto número 16 y dice de la siguiente manera: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces, dos cosas observamos en Dios en su manera de proceder. Dios, en primer lugar, quiere que los que lo siguen se den cuenta si verdaderamente lo siguen por obedecerlo. Y en segundo lugar, Dios nos prueba para hacernos bien. Esos dos principios que uno encuentra en este capítulo 8 se tienen que aplicar a Juan capítulo 6, texto 6, donde dice: y esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué quería hacer Dios en Felipe y en los discípulos, hermanos? Que conocieran su corazón, si estaban dispuestos a obedecerlo. Y al probar su corazón, Él les estaba haciendo bien. Entonces debemos de ver esto así. En esta mañana, hermanos, este pasaje de la Escritura tiene el propósito de probar tu corazón, de probar mi corazón. Si estamos acá porque queremos obedecer, o somos del tipo de personas que de todo nos quejamos y vemos lo que dice la Biblia y en silencio ignoramos lo que la palabra de Dios dice. Pero no te puedes engañar, hermano. Yo no me puedo engañar. Yo no puedo engañar a Dios. Tú no puedes engañar a Dios. Porque la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú viniste con una coraza queriéndote proteger y decir, eso no me va a llegar a mí, eso no lo decides tú. Eso lo decide Dios. La palabra te va a penetrar a ti y va a traer vida si obedeces y va a traer juicio si desobedeces. La palabra en sí es poderosa, hermanos. Este es el gozo que tiene el predicador. El gozo que tiene el predicador no es si grito lo suficientemente fuerte y soy elocuente, les va a penetrar. O si les hablo lo suficientemente suave y les digo una manera agradable, les va a penetrar. No, hermano, tus tácticas, tus técnicas, predicador, no funcionan. El que convence, ¿quién es, hermanos? El Espíritu Santo. Juan 16, 8. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor, probando aquí a sus discípulos. Ahora, un versículo más para que esto sea de más provecho y de más beneficio a nosotros en esta mañana. Deje ver si hice una nota sobre este versículo y espero que no esté en el equivocado. El capítulo 13 aquí de este mismo libro, 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová, a vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Note lo que dice aquí, hermanos. A mí, cuando leo un texto como este, a mí me da risa porque el lingo-mingo de gran parte de la iglesia en el día de hoy, dije lingo-mingo, yo no sé si Israel me va a entender lo que quise decir. El tono, el lenguaje que se utiliza en gran parte de la iglesia contemporánea es: ten sueños, sueña grande para Dios, piensa grandes cosas para Él. Grande es lo que Dios quiere. Él quiere que saques toda tu fe, todo tu potencial y que hagas cosas grandes para Él. Y aquí el texto nos está diciendo: no le hagas caso a los soñadores. No les hagas caso a ellos. Porque ¿qué es lo que están haciendo, hermanos? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice este texto que acabamos de leer? El texto número 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová,
a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué quería hacer el Señor? Saber si Felipe y los discípulos lo amaban al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Entonces, ese es el primer punto que observo en este pasaje. El segundo se encuentra en los textos número 7 al texto número 13. Textos número 7 al texto número 13, hermanos. Nosotros leemos, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Escucha las palabras. Tomase un poco. Felipe dice, Señor, tanto dinero no alcanzaría ni para que coman un poco. Vea la incapacidad del hombre. Ahora, seguimos leyendo, texto 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí viene uno que tenía, entre comillas, un poquito más de fe, y le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, y luego fíjese la respuesta, la pregunta. Pero reconoció su incapacidad. ¿Pero qué es esto para tantos? Y luego pongamos nuestra atención en el texto número 10 al 14. Entonces Jesús dijo, hermanos, entonces Jesús dijo. ¿Qué dijeron los discípulos? No alcanza ni para que tomen un poco. Y el otro dijo, ¿qué es esto para tantos? Estos dos versículos nos hablan de la incapacidad del hombre para salvar al hombre, para satisfacer la necesidad espiritual del hombre. Ahora, yo sé que está hablando de pan, pero esto puede utilizarse como una analogía para lo que el hombre quiere hacer por sí mismo y por otros, y cómo inventa religiones y cómo inventa maneras de supuestamente llegar a Dios, de satisfacer la necesidad espiritual. Sin embargo, lo que el hombre dice, lo que el hombre piensa, es incapaz de lograr algún bienestar por el propio hombre. Lo que cuenta es lo que dice Jesús. Eso es lo que importa. Entonces, mi segundo punto, ni lo mencioné, voy a mencionarlo. El hombre es incapaz de salvar al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Este pasaje habla de vida eterna. El milagro apunta a la vida eterna. El milagro apunta a Jesús, quien es el pan de vida que sacía el hombre, que da vida eterna. Por eso estoy aplicándolo de esta manera. Entonces dice en texto 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Compara esa frase con las dos frases de los discípulos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuánto querían? Era un buffet, ¿verdad, hermanos? Todo lo que quieras comer. No puso restricciones el Señor. Cuando vienes a Jesús, hermano, puedes tomar de Él todo y nunca Jesús va a dejar de ser suficiente para ti. Hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que ya conozco yo de Jesús eso? Ya no quiero leer los evangelios porque ya me conozco todas las historias. Entonces no conoces a Jesús. Si conocieras a Jesús, lo leerías y lo leerías y lo leerías y estarías en comunión con Él y nunca te llenarías del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es pleno para satisfacer la necesidad espiritual de todos los hombres, de todo ser humano. Y eso es lo que nosotros vamos aquí. Dice, ¿cuánto querían? Y luego lea la siguiente frase en el texto 12. Y cuando se hubieron saciado, el hombre no puede saciar, Jesús puede saciar. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué sobraron? ¿Y qué fue lo que dijo Felipe en el texto 7? No es suficiente ni para que tomen un poco. El hombre no puede dar ni un poco. El Señor da, y cuando el Señor da,
abunda y sobreabunda. La vida eterna que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús es una vida que sobreabunda. Ayer, cuando estábamos en el hospital con el hermano Valenzuela, le leí el Salmo 121. Y en el Salmo 121, el final dice: Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Él es poderoso, hermanos. Y tenemos que ver a nuestro Señor Jesús así. No verlo con nuestros ojos limitados, verlo como la Escritura plenamente lo presenta, como el Creador, el sustentador, el que satisface plenamente nuestra hambre espiritual. Él es el único, hermanos. La religión no puede hacer nada por nosotros, el hombre no puede hacer nada por nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús sí puede. Recoged los pedazos, dice el texto, y dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esta característica del Señor de buscar que no se pierda nada, hermanos, tiene que ver específicamente con el no ser disipador. Ustedes se recuerdan de la actitud del hijo pródigo, ¿verdad? Dice: y cuando recibió la herencia, se fue y disipó todo. Lo echó a perder. Él tiró todo. Aquí está su cambio, Señor. Quédate con él. Quédate con él. Me sobra. Estaba yo viendo un video en el internet hace tiempo de un príncipe árabe que en un lugar de vicio pidió a una cantante, una mujer cantante, que viniera a cantarle una canción. Y trajo sus garuras con pacas de cientos de miles de dólares, $1,000,000. Y la mujer cantaba y él agarraba los miles, billetes de 100, y los aventaba. Y los aventaba. Y los aventaba. Y los aventaba. Y se ve ahí $1,000,000 tirado. Y se levantó y se fue. Esa es la actitud del hombre. Una actitud de disipar, de desperdiciar. En el Señor Jesús, hermanos, no se desperdicia nada, absolutamente nada. Todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor dice, debemos de considerarlo y de guardarlo y de cuidarlo. Y Él manda a sus discípulos que no tiren nada. Ahora, noten la última frase del texto. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Y escuche lo que dice la última frase: sobraron de cebada que habían sobrado a los que habían comido. Se llenaron, comieron y todavía sobró. Entonces, el Señor quería que ellos vieran que Él es el pan que satisface. Y que ellos, al ver el milagro, se olvidaran de su estómago lleno y dijeran: Él es el Mesías, Él es el libertador, Él es el que nos da vida eterna, Él es la simiente de la mujer, Él es el que le va a aplastar la cabeza a Satanás y que nos va a dar vida eterna. En Él debo de confiar, a Él debo de ver, en Él debo de creer. Sin embargo, no tuvieron esa actitud, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. En nuestro tercer punto, hermanos, nosotros vemos textos 14 y 15, que una mala comprensión de quién es el Señor Jesús no tiene eficacia para dar vida eterna. Una mala comprensión de quién es el Señor Jesús no tiene eficacia para darte vida eterna. Texto 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, después de que se saciaron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, esta fue su conclusión, esto fue lo que ellos con sus ojos terrenales percibieron, no vieron lo que el Señor quería mostrar con la señal. La señal tenía el propósito de apuntar hacia Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, y como resultado de creer eso, tener vida eterna. Sin embargo, ellos no vieron eso porque dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y alguien puede decir: Ramón, ¿qué no te acaba de probar incorrecto lo que tú acabas de decir ese texto? ¿Que acaso ellos no tenían una visión correcta de Jesús? Y la respuesta es no.
No es suficiente confesar que Jesús es tu Señor si no estás dispuesto a obedecerlo. Y esto es lo que vemos aquí. Ellos creyeron bien intelectualmente. Ellos creyeron bien este es el profeta, pero no quisieron creer en él ni someterse a él, porque miren lo que dice el texto número 15. Pero entendiendo Jesús. Ahora, piense por un momento en el escenario, hermanos. ¿Cómo se pone uno cuando uno acaba de comer y está bien lleno? Depende de dónde sea, ¿verdad? Depende de dónde sea. Si usted es allá de mi rancho, allá se sientan, se aflojan el cinturón y dicen, vamos a reposar la comida. No sé si ustedes han escuchado eso. En los pueblos, la gente acostumbra a hacer eso. Si usted está acá y le dan un descanso breve, más vale que se levante y se ponga a trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no tiene ninguna actividad después de que acaba de comer? Está con el estómago lleno. Imagínense los grupitos hablando de todo lo que habían comido. Pero hubo unos cabecillas entre los hombres que dijeron, ¿sabes qué? Agárralo antes de que se vaya. Así dice el texto. En español no lo dice tan claro, en inglés lo dice mucho más claro. En inglés dice que lo querían tomar a la fuerza. Ahora, fíjese cómo dice en español. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Esta palabra es lo mismo que tomarlo a la fuerza. No le iban a decir, mira, hemos votado democráticamente, quisiéramos que fuera nuestro rey, ¿lo aceptas? No, iban a tomarlo a la fuerza, se lo querían llevar a Roma y decirle, hey César, ven para acá, mira, ¿ves este? Este es mejor que tú y este tiene poder para hacer de ti lo que Él quiera. A ver, Señor Jesús, desaparécelo, bórralo. Esa era la actitud. Ellos querían que se levantara con poder, que se levantara en guerra, que lo liberaran de la opresión de los romanos. Querían hacer de Él algo que Él no es. Esa es una mala percepción de Jesús. Y cuando tú y yo decimos que Jesús es alguien quien no es, ¿sabe cuál es el resultado? Él nos abandona a nosotros. Eso es lo que dice el texto. Dice, e iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y volvió a retirarse al monte solo. Ahora, yo no sé cómo se fue. Yo no sé cómo pasó por desapercibido. ¿Por qué estos no percibieron? ¿Por qué estos? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor Jesús? Dice que se fue a un monte, ¿verdad, hermanos? Se fue a un monte. Y en ese monte posiblemente había un bosque. Algunas versiones se fue al bosque, a la arbolera. Se fue allá y se metió y se escondió solo. Pero luego cuando nosotros le damos vuelta al capítulo, si usted quiere ir en el texto número 16, en el texto número 16, fíjese lo que dice. El Señor se fue solo, ni sus discípulos sabían a dónde se había ido. Porque en el texto 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando a una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Más de 3 millas, hermanos, hacia el norte. Y luego dice más adelante que el Señor se los alcanza caminando en el agua. Salió del monte y se fue caminando, cruzó el mar caminando, hermanos. Y alcanza a sus discípulos. ¿Y qué reacción tienen sus discípulos? Texto 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ustedes saben lo que provoca. Si no hay viento, el mar no se agita de la misma manera. Ustedes saben lo que provoca el viento, ¿verdad, hermanos? En el mar. Mi pregunta es, ¿cómo caminaba el Señor Jesús en el mar? Yo no sé. No sé. Si el mar se le abría así como se abrió para los israelitas cuando salieron de Egipto. La Escritura dice que caminaba sobre el mar, ¿verdad? Quise decir que las olas se abrían, no el mar, porque aquí no dice nada el texto. Texto 19,
cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Quiere decir que lo alcanzaron. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. La pregunta es, ¿por qué tuvieron miedo? Hermanos, ver a una persona caminar en el mar debe de provocar miedo. Debe de provocar miedo. ¿Se recuerdan lo que dicen en el Evangelio de Marcos cuando se arma la tempestad y le dice, Señor, sálvanos que morimos? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo el Señor? Mandó que hubiera paz y se calmó y dijeron ellos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Jesús. Y aquí el punto es que los judíos que han sido alimentados no agarraron el punto, hermanos. No supieron quién era Jesús. Ellos lo vieron como un beneficio temporal, material. Pero Jesús es más que eso, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros para que veamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a buscar y a salvar el mundo. Palabra digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. El punto es que una mala percepción de Jesús no te salva, hermanos. Y saben, hermanos, que tengo que ser muy franco. Algunos de ustedes tienen un lenguaje acerca del Señor Jesús. Si usted no es, no se ofenda. Y no empiece a pensar quién es. Pero tienen un lenguaje acerca del Señor Jesús que yo no creo que lo conocen. Y si son salvos, creo que no han madurado. Yo no puedo escribir un papel, un bosquejo y decir nomás Jesús. No puedo, yo no puedo. Yo tengo que decir Señor Jesús. Siempre que escribo un papel, tengo que poner Señor Jesús. ¿Y sabe cuál es el vocabulario de la iglesia contemporánea? Jesús. Jesús nada más. Jesús el utilitario. Jesús el que te trae beneficios. Pero una mala comprensión del Señor Jesús solo hará que Él se aleje de ti porque tú no puedes comprender quién es Él. Si no sabes quién es el Señor Jesús, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Solo Él te puede salvar. Y este era el punto, es el punto que vemos aquí. En primer lugar, haciendo un breve repaso, hermanos, observamos que lo que el Señor quería hacer era probar a sus discípulos, ¿verdad? Quería probar a sus discípulos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Que ellos se dieran cuenta por qué lo seguían. En segundo lugar, observamos que el hombre no tiene el poder para salvar al hombre, ni para satisfacer ninguna necesidad espiritual que el mismo hombre tenga. Por eso les digo, hermanos, yo no les puedo dar a ustedes nada espiritual. Yo no tengo nada para darles a ustedes, hermanos. Ustedes y yo tenemos que venir a este lugar con el único propósito de recibir de aquel que tiene para darnos. A ustedes y que me puede dar a mí. ¿Sí me entienden, hermanos? Tenemos que estar aquí por el Señor Jesús. Porque Él es el Rey del universo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Ese es el objetivo de cantar. ¿O cantas porque te gusta cómo cantan los cantantes? ¿O porque te gusta cómo suena la bocina? ¿O porque te gustan las pistas y no te gustan los cantantes en vivo? Ese no es el punto, hermanos. El punto es, ¿qué dice lo que me pusieron ahí enfrente en la pantalla para cantar? ¿Dice que Jesús es mi Señor? ¿Que Jesús es mi Salvador? ¿O dice que Jesús es, no sé, otra cosa que la Escritura no dice? Si dice algo que la Escritura no dice, por favor quítenlo de la pantalla, porque le estamos haciendo mal a la congregación. Entonces, tu mente y mi mente tiene que estar informada de quién es Él para que lo podamos adorar. Y esto se muestra en la manera en la que cada uno de nosotros lo hace. Por último, tercer punto, vimos que una mala comprensión de quién es el Señor Jesús no tiene eficacia para dar vida eterna.
¿Quién es Jesús? Es algo que cada cristiano debe de saber y entender para que se pueda dar cuenta y pueda abandonar toda su esperanza en sí mismo, toda la esperanza en los hombres y se arroje a las manos de Jesús como el único y suficiente Salvador. Que se arroje a las manos del Señor Jesús desesperadamente y que viva agarrado del Señor Jesús toda su vida desesperadamente. Señor, si yo me suelto de ti, no tengo nada. No tengo justicia propia, estaría desnudo en el día del juicio. Pero si estoy agarrado de ti y me cubro con tu justicia, podré estar delante del Padre y me dirá, pasa, entra al gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, nuestro punto es, ¿quién es Jesús, hermanos? ¿Está el Señor probando tu corazón en esta mañana para saber si verdaderamente sigues a Cristo por obedecerlo? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón? Tú lo sabes, yo no lo sé. Ni el corazón de mi esposa conozco. Yo no conozco qué es todo lo que hay en el corazón de mi esposa. Por eso si mi esposa me dice, no, es que tú no sabes todo, yo me pongo medio raro, digo, híjole, después de 20 años no sé todo. Y es cierto, ella no sabe todo lo que hay en mi corazón. Ni ustedes saben, ni yo sé tampoco lo que hay en el corazón de ustedes. Pero el Señor lo sabe, hermanos. Y Él prueba nuestros corazones. ¿Por qué estás acá? ¿Por obedecerlo? ¿O estás acá porque, no sé, a lo mejor no saben ni por qué estás acá? Puede ser, puede ser. Segundo lugar, otra, como cuando está metiendo un clavo en una madera y le está dando y no quiere que la cabeza del clavo quede arriba, quiere que quede en la superficie bien remachado. Es lo que estoy haciendo con estos puntos, dándole al martillo hasta que quede bien remachado el martillo, el clavo en nuestra mente. ¿Sí me entiende? Que quede todo bien, lo más claro que se pueda. En segundo lugar, no pongamos nuestra vista en los hombres. Solo el Señor Jesús puede satisfacer y dar vida eterna. Solo Él, hermanos, solo Él. Solo Él. Y en tercer lugar, asegurémonos de conocerlo cada día más. Estábamos estudiando en una escuela dominical, vamos a estudiar la siguiente semana, que Dios tiene intelecto, ¿verdad, hermanos? Él conoce, Él piensa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Él y nosotros? En que Él nunca aprende nada nuevo. Él nunca aprende nada nuevo. Y no es que no sepa, no tenga la capacidad de aprender. Es que Él es todo omnisciente. Él es omnisciente, Él conoce todo. Él nunca aprende nada nuevo. Todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría están escondidos en Él. Y de Él han salido. Y usted y yo tenemos una mente, pero está constantemente aprendiendo. Y escuche esto, y por la eternidad conoceremos cada día más acerca del Señor Jesús. Si usted cree que conoce algo acerca de Jesús, no está ni en pañales, es más, no trae pañales. No trae pañales. No trae nada. No hemos aprendido nada, hermanos. No conocemos nada. Por eso necesitamos de ver la Escritura y ver y cada vez maravillarnos de la gracia de Dios y de la persona de Cristo. Si no tenemos una percepción correcta del Señor Jesús, quién es, una comprensión clara, no hay vida eterna, hermanos. No hay vida eterna. No la hay. No la hay. Porque cuando una persona viene a conocer que Jesús es el único, que fuera de Él no hay otro. Rodolfo mencionó un texto hace rato. ¿Cuál fue el texto que mencionaste acerca? ¿Cómo dice el texto? Sí. Entonces, ahí está el asunto, hermanos. Estos estaban en contra del Señor, hermanos. No estaban en la misma sintonía de la señal. No estaban ahí. Y Pablo dice con un lenguaje mucho más fuerte. Pablo dice en la carta a los Corintios, el que no ame al Señor Jesús sea maldito. Entonces, ¿estás tú con Él o estás en contra de Él? Eso lo dijo Él. No, por favor, no vengas, no te vayas de aquí a este lugar diciendo, es que el pastor no debería de haber dicho eso. ¿Estás salvo, hermano, por Jesús? ¿O estás maldito porque no amas a Jesús?
Que este estudio, hermanos, sirva para que cada uno de nosotros sea probado su corazón, entienda que solamente puede depender de Él y que si no tiene una visión correcta, una comprensión correcta, cómo la Escritura presentan a Jesús, Él tiene otro Jesús, no tiene el Jesús de las Escrituras. Y otro Jesús no puede salvar. Solo hay un Jesús que puede salvar, el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Qué gozo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.